Listo, creo que ya. Bueno, buenas tardes. Todos los asistentes, a Iván, a Edward y a Kevin, muchas gracias por su asistencia en esta tercera clase del curso. Y a todas las personas que están viendo asincrónicamente, les agradezco igualmente por su tiempo, por tomarse pues, la disposición de ver esta clase. Vamos a revisar los contenidos de la fase 4, que es la que está en este momento en curso. Les pido disculpas por las notas de la fase anterior. Ya estoy, creo que voy más o menos por la mitad. Espero de aquí a mañana terminarlas y mandárselas. Sé que era para la próxima, la semana anterior, pero hemos tenido algunos procesos dentro del programa como acreditaciones y certificaciones de cursos que, bueno, pues han demorado un poco esta calificación. Sin embargo, pues no pasará de esta semana para que lo tengan en cuenta. Por eso también esta web se atrasó un poquito y los puentes pues no ayudan mucho, como que se comprime todo dentro de la semana y bueno, a veces se vuelve un poco caótico. Ahí sí, como la mitad ya los revisé, por lo general hay unos buenos trabajos, la mayoría pasando o aprobando la prueba, la actividad. Entonces, bien, no sé si antes de iniciar eh, a revisar las temáticas de la próxima fase, que tienen que ver con efectos de tiempo y automatizaciones, tienen alguna duda o inquietud sobre los procesos dinámicos. No sé, alguno de los que esté aquí, si quiera revisar algo específico o si continuamos. Bueno, supongo que no. Entonces, tendremos el mismo modelo de la clase, que es revisar el taller e ir revisando e ir mirando a través del Do algunas herramientas, algunos tips que pueden serles útiles. ¿Listo? Voy a compartir pantalla, entonces a partir de este momento no estaré viéndolos a ustedes tres que están acá, muchachos. Entonces, si en algún momento necesitan comentar, aportar o preguntar algo, siéntanse en la libertad de abrir el micrófono e interrumpirme en cualquier momento, no hay ningún problema. ¿Listo? Bueno, entonces vamos a compartir pantalla por acá, el sonido de una vez y nos vamos a, yo cierro esto y nos vamos a el taller, perdón, a la rúbrica. Em, Esta actividad empezó el miércoles 30 de octubre, hace un par de semanas, y finaliza el martes 27 de noviembre. Todavía tenemos 2 semanas, si no estoy mal, para la realización de esta actividad. Los puntos son exactamente iguales o igual a la anterior actividad. 50 puntos para el taller teórico y 70 puntos para el taller práctico. Iván, Profe, qué pena vas, molestarlo. dime, cuéntame. Pues, mirando en el campus, dice 26 de noviembre y su mes dice 27 de noviembre, que se cierra la No, actividad esta fase 26, 4. 26, 26. Sí, de Ajá. pronto me equivoqué, discúlpame. Martes 26, Ah, ajá, listo. Tenemos 2 semanitas más, listo, de ayer en 15 días. Gracias, qué pena ahí sí me confundí de número. Sí, martes 26. Todas las actividades finalizan el martes y empiezan los miércoles, ¿listo? Entonces, ahorita hablamos un poquito de la fase final, que empezaría el miércoles 27 de noviembre. Listo. 50 puntos taller teórico, 70 puntos taller práctico, efectos y ecualizaciones. Creo que ahí no hay nada nuevo. ¿Vale? Entonces nos vamos a el taller. Nuevamente tenemos nuestras lecturas, ¿cierto? Que bastante pertinentes. Y tenemos estas lecturas en inglés, las mismas, son exactamente los mismos libros que hemos venido trabajando, solamente que pues se comparten los capítulos específicos. Abrimos esta carpeta, pues la abro directamente del documento para cerciorarme que funcione. Aquí encontrarán los textos, los dos audios y el proyecto uno, que es el que tienen que trabajar. ¿Listo? Ya hablamos sobre la referencia y ya
Ya les cuento bien qué pasa ahí en ese aspecto. Listo, súper. Entonces, importante, acuérdense del plagio, del uso de tecnologías digitales o herramientas digitales para la redacción y elaboración de sus trabajos. Em, Creo que ustedes ya se han familiarizado bastante con los talleres, entonces es exactamente la misma estructura. En esta parte lo que vamos a ver son efectos de tiempo, ¿sí? Y automatizaciones. Entonces, en este punto llegamos a una diferencia en cuanto al accionar o en cuanto al modo de operar de este tipo de efectos. Y tiene que ver con cómo se están utilizando dentro de la sesión. Es decir, recuerden que estamos viendo en el proceso de mezcla, estamos viendo un orden que va acorde o que es coherente con las necesidades de audio, con las necesidades técnicas tal vez, que nos llegan de un proceso de grabación. Es decir, en el momento en el cual recibo una grabación de cualquier cosa, sea instrumental, sea vocal, sea en bloque, bla, lo que sea, lo que yo quiero es iniciar con una ecualización para optimizar los sonidos tanto individuales como grupales de esas grabaciones, ¿cierto? Por ende, empezamos con la ecualización, las cuales frecuentemente, no quiero decir siempre, porque evidentemente puede no pasar, pero frecuentemente se utilizan como insertos dentro de los canales, ¿sí? Es decir, que yo quiero que esa sonoridad esté fija, yo quiero que esa sonoridad no se modifique, ¿cierto? Estoy hablando en unos términos muy básicos, ¿sí? Evidentemente yo puedo tener ecualizaciones como envíos o ecualizaciones posteriores a forma de complemento, a forma de, no sé, mezcla creativa, lo que ustedes quieran. Sin embargo, nos estamos remitiendo a un proceso base, ¿sí? Es decir, que mi ecualización la utilizo como inserto para realizar esas modificaciones en las bandas, acordes o consecuentemente con mi instrumento, con mi género, bla, lo que sea, creo que ya tenemos eso muy claro. Por lo tanto, se utilizan como insertos. Posteriormente, realizamos procesos dinámicos, ya sea con puertas de ruido, ya sea sidechain, ya sea compresores, ¿cierto? Que me permiten a mí, como su nombre lo dice en el proceso dinámico, em, cambiar, transformar, utilizar, modificar, bla, todo, cualquiera digo que quieran, la dinámica, ¿cierto? Si utilizamos un compresor en un bombo, como lo vimos en la fase pasada, es para optimizar el golpe, el cuerpo, el sonido, bla. Si utilizamos una compresión en una voz, es para controlar los picos dinámicos o para darle un poco más de consistencia a la voz. Por lo tanto, estos dos procesos, tanto la ecualización como la compresión, los quiero como insertos dentro de mi canal para no tener el efecto separado, ¿cierto? Es decir, este canal yo ya lo entrego al próximo proceso y digo, así suena en términos de timbre y de dinámica, ¿cierto? Es decir, esto es lo que es. Este es el volumen que yo quiero y esta es la sonoridad. Vale. Ahora, ¿qué pasa con los procesos de tiempo? Que es extremadamente interesante que los utilizamos como envíos. ¿Se acuerdan en la primera fase cuando esa actividad de reconocimiento era la creación de submasters o canales auxiliares? ¿Cierto? ¿Qué es lo que pasa con un canal con un canal auxiliar o un submaster? Que yo estoy, lo pueden pensar como una duplicación de señal, más no es una duplicación de señal, solamente que yo estoy ruteando o enviando la señal por otro lado, ¿cierto? En este caso, por otro canal. Eso que me permite a mí tener, eh, no es una decisión, pero tengo la posibilidad de manejar mis dos canales por separado, ¿cierto? Es decir, puedo tener mi canal normal, vamos a hablar de una guitarra, y voy a tener el efecto de esa guitarra por separado. ¿Qué pasa si yo tengo un efecto como inserto? Que si yo tengo mi canal de guitarra y le pongo un delay, yo le quiero subir el volumen a esa guitarra, pues yo le estoy subiendo el volumen a todo, a la guitarra con delay, ¿cierto? Versus, si yo los tengo por separado, yo le puedo subir el volumen a la guitarra más no al efecto. O viceversa, yo le puedo subir la cantidad de efecto más no la cantidad de volumen. Y eso es extremadamente importante que lo tengamos en cuenta en los procesos de tiempo, que muy frecuentemente
no, nuevamente no voy a decir siempre, pero muy frecuentemente los utilizamos como insertos para tener esa posibilidad de qué tanto, ese control, qué tanto efecto le estoy dando yo a mi canal. Recuerden la diferencia que vimos al inicio del periodo o al inicio del curso sobre la estructura de ganancia en sí, los términos que tenían que ver con ganancia, volumen y dinámica, ¿cierto? Que hablamos que la dinámica es una interpretación natural, digamos, del artista o del instrumentista. La ganancia es lo que, cómo está capturando el micrófono, es decir, que nosotros como, como ingenieros de mezcla, pues no tenemos un poder sobre la ganancia que se ha capturado desde el proceso de grabación. Y ya tenemos el volumen como no quiero decir último proceso, pero sí como uno de los procesos finales en los cuales yo controlo qué tan duro está sonando esa ganancia, ¿cierto? Entonces, nuevamente, aquí tenemos que traer a la mesa ese concepto de estructura de ganancia en términos que yo no necesariamente estoy duplicando mi señal, ¿cierto? Pero qué tanto control tengo yo sobre la señal como el inserto tanto en los procesos de ecualización y compresión como en los efectos de tiempo. ¿Listo? Entonces, lo que vamos a realizar en esta fase, en cierta parte de esta fase, porque también vamos a ver automatización, es eh, o son los efectos de tiempo utilizados como envíos y no como insertos. ¿Listo? ¿Hay alguna duda o inquietud hasta el momento? Bueno, chico, si algo me abren el micrófono. Em, Nuevamente tenemos este taller muy sencillito, teórico, que realmente pues sería muy menester que lo realizaran con sus propias palabras. Así tengan errores ortográficos o de redacción, no hay ningún problema. Es ideal a que me pongan respuesta, como lo hace ChatGPT y bla, 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 ¿cierto? Bueno, ¿cuál es la importancia de la elección de la reverberación en una mezcla y cómo puede afectar la percepción espacial de una grabación? Muy sencillo. Completa el siguiente cuadro comparativo sobre los tipos de reverberación. Ya vamos a ver cómo estos diferentes tipos nos los muestra en el Do y cuál es la posibilidad que tengo yo. Cada uno de estos tiene unas características, tiempos y usos que pues es su tarea investigar y revisar eh, pues esta información. Todo esto evidentemente depende no solo de un instrumento, sino también de un género, de los géneros específicos, ¿sí? Por ejemplo, las reverberaciones en las baladas son muy diferentes a, no sé, las reverberaciones en el rock, ¿no? En el metal. Creo que empezando por ahí. Entonces, es simplemente realizar un análisis auditivo también de qué tipos de reverberaciones tenemos a disposición y cuáles son sus usos más comunes. ¿Listo? ¿Cómo se diferencia el efecto de delay de la reverberación en términos de percepción espacial y aplicación en la mezcla? Esto les doy una pista. Es muy parecida a la relación compresión compresor limitador. Recuerden que el limitador frecuentemente lo podemos hacer desde un compresor, ¿cierto? Con un ratio bastante excesivo. ¿Sí? Aquí pasa un poco lo mismo, es decir, cuando yo estoy comprimiendo y si sigo comprimiendo mucho o el ratio empieza a ser muy grande, lo que estoy utilizando, lo que estoy haciendo es que mi compresor se vuelve un limitador. Aquí puede pasar un poco lo mismo en términos de la reverberación, ¿cierto? Entre más larga la reverberación, empieza a convertirse en un delay, ¿cierto? Entonces hay un pequeño espacio en el cual se empieza a hacer esa transición. Pero en teoría hay diferencias, como las hay en el compresor limitador. ¿Listo? Entonces, que tengan eso claro. El delay por lo general es mucho más largo que la reverberación. La reverberación lo que hace es eh, tener una repetición, ¿cierto? Es una repetición del audio en términos, sí, en tiempo, ¿cierto? Pero entre más alejado esté
esa repetición de la fuente se puede convertir en un delay. ¿Listo? Entonces el delay lo pueden pensar, puede pensarse como una reverberación larga o una reverberación tardía. Y la reverberación, digamos, es ya el espacio, un espacio mucho más reducido entre la fuente y la repetición. ¿Listo? Eso puede tener varias, digamos, no necesariamente digo y digo, ¿cierto? Sino que digo y puede haber varias a lo largo del tiempo. O puede haber varias chiquiticas y eso hace un espacio específico. Bueno, ¿cuál es la diferencia entre usar efectos de reverberación o delay como insertos y como envíos? ¿Cuáles son las ventajas y desventajas de cada enfoque de mezcla? Bueno, esto ya se los chancuqué por ahí. Ya les hice la copialina. Realice un cuadro comparativo entre los 5 modos de automatización. Ya vamos a ver cuáles son esos modos de automatización, también copialina. Y dos preguntitas del mismo tipo de las anteriores, que son un poco analíticas. Supongamos que se desea automatizar la subida de volumen de una pista de guitarra de una canción. El nivel de volumen original de la pista está en menos 25 decibeles y se decía que alcance un pico de menos 9 decibeles durante un solo compás de 4 cuartos. ¿Cuál debería ser el valor de automatización para el inicio del compás para lograr este aumento de volumen? Esto es muy sencillo. A veces no sé por qué se complican tanto con estas preguntas. Aquí lo que les estoy diciendo es, yo necesito ir de 10, un ejemplo, de 10 a 5 en 5 tiempos o en 4 tiempos. ¿Cuánto tiene que ir en cada tiempo, cierto? Entonces, yo qué sé, pues decimos al inicio del compás, entonces está en 15 y en el segundo tiempo o en el tercer tiempo, o lo que sea, como lo quieran hacer, está en tantos decibeles, ¿cierto? Es muy sencillo. Si quieren pueden hacerlo en el 2, si quieren pueden hacerlo con cualquier audio, ponen la automatización y la realizan, le toman una captura de pantalla y la suben, no hay ningún problema. No es obligatorio tampoco. Si tengo una pista de teclado en la mezcla y deseo automatizar el paneo para que el sonido se mueva gradualmente de izquierda a derecha durante un periodo de 8 segundos, ¿cómo debería ajustar la automatización de paneo en términos de grado en cada segundo para lograr este efecto? Es exactamente lo mismo que les estoy diciendo de acá, solamente que en paneo, ¿cierto? Es decir, si quiero que esté aquí y entonces, ¿cómo lo está midiendo? Mido en 100, 100 y 100, ok, entonces menos 100 y son 8, ¿cierto? Entonces en el segundo uno, este tendría que estar aquí, este tendría que estar aquí, este tendría que estar así, hasta que al final esté acá. ¿Cómo sería esa división en términos de paneo para lograr el efecto que están pidiendo? ¿Listo? ¿Alguna duda o inquietud respecto a la parte teórica, muchachos? Bueno, sigo. Segunda parte, práctica. Importa en el do de su preferencia la pista voz uno y que contraen en el final del párrafo un creador auxiliar. Bueno, entonces vamos a abrir esta, creo que ya estaba aquí abierta. Ujú. Aquí en el proyecto uno. Ah, perdón, no, este es otro. Aquí encuentran voz uno y voz 2. ¿Listo? Perfecto. Eso lo importan y que nos dice, crea un canal auxiliar e inserte un efecto de delay. Realice un video explicativo evidenciando el uso y entendimiento de parámetros. ¿Listo? Entonces vamos a revisarlo. Vamos al do acá. Esta creo que es la voz uno. Ah, perdón un momento. Siempre se me olvida hacer esto antes de iniciar la clase. Ahora no se me cierre, que me ha estado molestando. Listo. ¿Quién dijo que todo está perdido? Yo vengo a ofrecer mi Vale. Vamos a abrir este croma que es bastante interesante. Recuerden, lo más importante que ustedes tienen que tener al momento de realizar este tipo de ejercicios es que todos los ecualizadores, perdón, todos los efectos o los plugins de reverberación son totalmente diferentes. En algunos va a haber ciertos parámetros que en otros no están. O se muestran de una forma diferente. Aquí tenemos algo gráfico, evidentemente, que tiene un cierto tipo de ecualización. Vamos a ver cómo funciona. Sin embargo, si yo abro otro de los nativos, es totalmente diferente. También tiene otras herramientas. Vamos a abrir otro, el Silver. El Silver no tiene gráfico, ¿cierto? Tiene la sección del cuarto
la modulación y la salida. No tiene más. Entonces, lo importante es saber cuáles son esos parámetros que mi ecualizador tiene y cómo los voy a utilizar. ¿Listo? Vamos a ver este de momento. Este porque es interesante, porque me muestra esta gráfica que tiene que ver con un cierto tipo de ecualización, es decir, el plugin tiene un ecualizador para el efecto, ¿sí? Y hay varios plugins de ecualización que ya tienen presets dependiendo del tipo de reverberación. Es decir, si yo abro esta ventana, aquí tengo Room, Chamber, Hall, Theater, bla, 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 bla. Aquí hay muchos, ¿cierto? Hay varios. ¿Y qué pasa cuando yo escojo uno? Miren qué pasa con la gráfica. Vamos a abrir el Synth Hall. Él tiene una ecualización particular para esa reverberación. Pero miren que estos parámetros no se cambian, ¿cierto? Esos parámetros los modifico yo. Estos parámetros no se cambian. Es decir, que este preset tiene que ver con el color y la ecualización que hay dentro del plugin, más no eh, un preset para los parámetros que hay dentro del ecualizador, dentro de la reverberación. ¿Listo? ¿Qué pasa? Acuérdense de lo que yo siempre les he dicho. Si no saben a qué suena algo, ustedes le dan y le dan play. ¿Quién dijo que todo está Esto perdido? está apagado. ¿Quién dijo que todo está perdido? Claro, evidentemente yo simplemente podría escoger cualquiera de estos y modificarlo, ¿cierto? Es decir, un preset, no necesariamente tengo que yo casarme con el preset y es decir, no, pues es que me tocó este porque no encontré más. Un preset es una herramienta que yo te digo, bueno, yo necesito, no sé, eh, este teatro, ¿sí? Pero decir, no, no es lo suficientemente efectivo para lo que yo estoy haciendo. Entonces coges el preset y lo empiezas a modificar dependiendo a tus necesidades, ¿cierto? Eso, digamos, es lo más lógico. Em, ¿Qué pasa nuevamente con esto? ¿Quién dijo que todo está perdido? Tenemos en este primer módulo tenemos tres parámetros y siempre va a haber parámetros en los cuales ustedes fácilmente pueden deducir, ¿cierto? Tenemos attack, tamaño y densidad, ¿sí? Entonces, el attack funciona exactamente igual como el ataque en cualquier parámetro o en cualquier tipo de proceso. Es decir, qué tan rápido está actuando ese, ese efecto. ¿Qué pasa con el attack? Vamos, a mí siempre me gusta ponerlo bajito y ponerlo al máximo e ir explorando qué pasa específicamente con ese parámetro. ¿Quién dijo que todo está perdido? 0%, Yo vengo a ofrecer mi corazón. 100%, Tanta sangre que se llevó el río. 0%, Yo vengo a ofrecer mi corazón. No 50%. será tan fácil, ya sé que Vamos a ver el size. ¿Qué tiene que ver el size? ¿Qué será el size? ¿Cómo suena ese tamaño, no? ¿Quién Cero por dijo que ciento, todo está perdido? Yo vengo a ofrecer mi corazón. 100%. Tanta sangre que se llevó el río. Entonces, aquí piensen en si el preset está en el tipo de reverberación. Frecuentemente lo que me dice el tamaño es qué tan grande es ese espacio del cual yo escogí, ¿cierto? Entonces, si vemos en 0%, ¿Quién dijo que todo está perdido? ahí hay un tipo de reverberación. Yo la voy a apagar. ¿Quién dijo que todo está Voy a prenderlo perdido? en cero, Yo vengo a ofrecer mi corazón. 100%. Tanta sangre que se... Entonces, el size se refiere al tamaño del tipo de reverberación que yo estoy escogiendo, ¿cierto? Entonces, puede ser, digamos, aquí es tipo chamber, tipo cámara, entonces puede ser una cámara pequeña o puede ser una cámara muy, muy grande. ¿Listo? Vamos a ver qué es la densidad. ¿Quién dijo 0%, que todo está perdido? Yo vengo a ofrecer mi corazón. 100%. Tanta sangre que se llevó el río. Entonces, a veces, digamos, hay plugins que no tienen este parámetro. Hay otros que lo ponen como difusor o diffusion, porque es
a mí me gusta entenderlo como qué tanta claridad tiene o qué tanta difusión tiene en el espacio lo que está pasando, ¿sí? Miren que entre más densidad puede que haya menos claridad en lo que se está escuchando. ¿Quién dijo que todo está perdido? 0%. Yo vengo a ofrecer mi corazón. Perfecto. Hay algo muy importante que es este parámetro, el predelay, ¿cierto? El predelay es qué tan antes va a empezar a actuar el, el efecto, ¿sí? Esto, ¿por qué lo quiero yo? Vamos a ponerlo. ¿Quién dijo que todo está perdido? El cuarto está un poco muy grande. Yo vengo a ofrecer mi corazón. Tanta sangre que se llevó el río. Voy a apagarlo. Yo vengo a ofrecer mi corazón. No Voy a será tan prenderlo. fácil, ya sé qué pasa. No será tan simple como pensaba. Como abrir el pecho y sacar el alma. Una cuchillada de amor. Bueno, hasta ahí va el audio. Entonces, ¿qué pasa con el predelay? Que frecuentemente o en algunas ocasiones, si, si no hay claridad cómo se está usando, el predelay puede que no, que simplemente no esté pasando absolutamente nada, ¿sí? Que esta relación no me esté funcionando. ¿Qué pasa con el predelay? Que hay en algunos plugins, tiene otro tipo de medición. Vamos a abrir aquí otro. Por ejemplo, este no lo tiene. Delay, predelay, 10 milisegundos. Attack decay. Ok. Miren, por ejemplo, acá. Este es muy interesante porque este es bastante chévere, este tipo de reverberación. ¿Por qué? Porque tengo mi envolvente, ¿sí? Miren que en el momento en el cual yo empiezo a modificar esta envolvente, que ustedes la conocen muy bien, Attack Decay y Sustain Release, estos parámetros de acá arriba, ¿cierto? Empiezan a variar. Entonces, si yo lo pongo muy largo, pues miren que mi attack empieza a modificarse en términos de milisegundos, ¿cierto? Lo mismo pasa con el decay, con el sustain, si yo tengo un sustain muy corto, muy largo, lo que sea. Y lo mismo pasa con el release, ¿sí? Ahora bien, ¿qué pasa si yo em- empiezo a trazar ese envolvente? El único parámetro que se me está moviendo es el predelay, ¿cierto? Es decir, que antes de eso, la señal no va a pasar, no va a pasar absolutamente nada, pero frecuentemente se mide en términos de milisegundos. Pero vimos que acá lo está midiendo como en figuras musicales, ¿no? Negra, blanca, lo que sea, o un octavo de tiempo, un octavo de corchea, lo que sea. Se traduce exactamente en qué tanto estoy atrasando la señal o la envolvente para que el ecualizador, para que, no sé por qué estoy diciendo ecualizador, para que la reverberación actúe. Entonces, si yo tengo un predelay muy chiquito, ¿cierto? Eso puede que ni se note, que no esté haciendo absolutamente nada por el tipo de configuración que tengo en los parámetros. ¿Listo? Entonces, ¿qué pasa con este, digamos, con este módulo? Em, yo me enfocaría primero en conocer, entender cómo funcionan los parámetros que tengo yo dentro de mi reverberación, ya sea por módulos, ¿cierto? Miren que dependiendo del ecualizador voy a tener ciertos parámetros disponibles. Aquí, en este, tengo attack y decay, ¿cierto? No tengo ni sustain ni release, a diferencia del otro que incluso tenía mi forma de modificar esa envolvente directa, digamos, en gráfica. Em, Hay algo importante que creo que se me olvidó revisar en el anterior. Vamos a abrirlo. Que independientemente de los parámetros que yo tenga, ¿cierto? Hay algunos, incluso vi algunos de ustedes en el compresor, en los compresores que estaban utilizando em, estos cortes, ¿sí? Em, yo les ponía ahí en la retroalimentación que
si bien estos cortes hacen parte del proceso, ya estamos hablando de compresión, en este caso de la reverberación, hay que evitarlos teniendo en cuenta que se hizo un proceso de ecualización previo. Es decir, hay cosas que si no tengo muy claro qué estoy haciendo, puedo estar cancelando, ¿sí? Si tengo un corte en la ecualización y aquí tengo otro, puede que yo esté cancelando ese proceso. Entonces, em, hay que evitar esto. Sin embargo, lo que siempre vamos a ver en la mayoría de los plugins va a ser este módulo, ¿sí? Que por lo menos aquí, perdón, aquí está, ¿cierto? Dry y wet, dry y wet. Ya voy a explicar un poco eso, qué significa. Entonces, en este punto o en este plugin tenemos el primer módulo, tenemos este otro módulo que hace parte de un envolvente del decay, ¿cierto? Dentro de mi reverberación tengo distancia, vamos a ver qué es la ¿Quién distancia en dijo este. que todo está perdido? Yo vengo a ofrecer mi corazón. Cero, Tanta distancia sangre cero, que se llevó el río. distancia 100. Yo vengo a ofrecer mi Ah, qué corazón. interesante, ¿Quién ¿no? dijo? Hay algo en los cuales ustedes tienen que tener en cuenta y es mi disposición en términos de eje, ¿cierto? Como eje Z de profundidad, ¿sí? Tengo X, Y y tenemos Z, ¿cierto? En términos de ejes. Ahora, nosotros podemos ubicar en el espacio, ¿cierto? En términos de distancia a través de la reverberación y colocación, es decir, yo quiero que mi voz esté en el centro y que esté un punto alejada o que esté, ya esto se hace con paneo o que esté hacia cierta dirección, ya sea derecha o izquierda. Sin embargo, la distancia en términos de profundidad es totalmente importante para eh, la reverberación. ¿Por qué lo digo? Porque hay que tener en cuenta que en el momento en el cual nosotros estamos mezclando, ubicamos espacialmente en términos de profundidad cada instrumento. Y a veces puede haber una malinterpretación de la voz. ¿A qué me refiero? Si estamos hablando de un formato de banda, la voz es la cara de la banda, ¿cierto? Es lo principal. Eso no significa que tiene que estar aquí. Sin embargo, cuando hay instrumentos o hay elementos instrumentales que están por delante de la voz, no es claro y se empieza a perder ese protagonismo, ¿cierto? Yo qué sé, si estamos hablando de un rock y estamos en el verso o estamos en el coro, mi protagonista es lo vocal, ¿cierto? O es la voz o los vocalistas, los cantantes, lo que sea. Entonces, quiero darle cierto protagonismo y ahí es donde entramos un poco a la automatización que veremos más adelante. Pero, por ejemplo, si hay un solo de guitarra, entonces la guitarra empieza a ser o pasa a ser ese protagonista en ese momento. Eso hay que tenerlo muy en cuenta. No necesariamente yo tengo que tener la misma reverberación todo el tiempo. Por eso es que yo puedo automatizar no solamente el efecto como tal, sino ciertos parámetros específicos para evitar, sí, evitar tener varias reverberaciones o varios efectos a la vez. ¿Listo? Algo importante, ¿Quién dijo que todo está perdido? dry y wet. Dentro del mismo plugin de reverberación tenemos un tipo de envío. No quiero que se confundan con esto, pero tengo control sobre qué tanto efecto le estoy dando a la señal. Es decir, yo a este plugin, ¿cierto? Le estoy dando la señal que es esta, es la voz uno, ¿cierto? Y él me dice, listo. Después de todo el proceso que vos le estás haciendo aquí, tu señal es wet, ¿cierto? Esta es la señal con el proceso. Y este dry, esto significa seco y mojado en español. Y esta es la señal normal, la que vos le estás entregando al ecualizador. Ve ahí, a la reverberación. Y esta es la señal con el efecto. Entonces, él te dice, él te está preguntando aquí, ¿qué tanto querés de este efecto? Vos le decís, yo quiero completamente mojada.
¿Quién todo el dijo efecto. que todo está perdido? Ok, era un poco horrible. Y vos le decís, no, yo la quiero totalmente seca. Ok, dale. ¿Quién dijo Es que decir, si la querés totalmente seca, no estás dejando nada de lo que está pasando aquí en este proceso, porque está entrando la señal, hay algo y ese algo está apagado, ¿cierto? Esto está completamente en cero. Entonces esto es muy interesante. ¿Por qué? Porque yo puedo hacer combinaciones. ¿Quién dijo que todo está perdido? Yo vengo a ofrecer mi corazón. Esto se hace a modo de, piénsenlo como en el compresor que teníamos una ganancia de salida, ¿cierto? Esta es mi tipo de ganancia de salida, simplemente que yo estoy em, cocinando un poco qué tanto efecto tengo yo en este punto, ya al finalizar lo que hice. Entonces miren que de entrada tengo varios procesos, ¿cierto? En este plugin específico de reverberación, tengo la posibilidad de realizar cierta ecualización dependiendo de el cuarto o el tipo de reverberación que estoy usando. Es una ecualización para el efecto, más no para el canal, que es totalmente diferente. Posteriormente tengo mi módulo que me permite realizar el ataque, ¿cierto? La cantidad, el tamaño del cuarto, qué tan difusa es esa señal. Tengo también un decay, tengo la distancia, es decir, que cómo se está colocando eso en el espacio en términos de profundidad y posteriormente tengo esta, sí, piénsenlo como una poción, ¿no? Como cuando estás mezclando cosas muy literal y decir, bueno, ¿qué tanta señal quieres de esto? ¿Qué tanto, em, qué tan difusa o qué tan grande querés que la señal esté? Permítanme, yo reviso algo aquí. Ok, no está. Listo. ¿Hasta ahí hay alguna duda, alguna inquietud, teniendo en cuenta para pasar a una sección específica que habla sobre la automatización? Bueno, sigo. ¿Qué pasa? Hablemos o retomemos lo que estábamos comentando sobre los diferentes tipos de protagonismo que tengo en una canción. Entonces, podemos decir que esto es una voz, digamos que esto es una voz y yo quiero modificar la distancia, ¿cierto? Yo quiero que cuando estén en el verso y en el coro haya tal distancia, que esté más cerca, que esté más lejos, lo que sea, pero después yo estoy cantando un coro y hay un solo de guitarra, es decir, que yo quiero que este parámetro se modifique, ¿cierto? A la mitad de la canción. Yo no es necesario crear otro canal con otra sección, perdónenme, crear otro canal con otra sección, volver a poner el mismo plugin con los parámetros diferentes porque yo puedo automatizar cada parámetro. Ahora, ¿qué es la automatización? La automatización simplemente es, son cambios em, de parámetros en el tiempo. Las automatizaciones más fáciles o más sencillas, más comunes son las automatizaciones de volumen, automatizaciones de paneo, automatizaciones de on and off, como de mute o solo, bueno, lo que sea. En este caso, nosotros tenemos que el Logic, las automatizaciones las activamos con este comando, ¿cierto? Y aquí podemos ver que tenemos nuestros parámetros. Hay algo importante que son los tipos de automatización que ustedes investigarán y cada uno de estos tienen unas características específicas, ¿cierto? Por ejemplo, digamos en read, él va a leer muy literalmente lo que está escrito. Es decir, si yo hago una figura, entonces él me va a hacer esa figura. Sin embargo, hay otros tipos de automatizaciones en los cuales si yo le doy play y empiezo a automatizar, y yo muevo el fader o muevo mi parámetro y él pues lo está escribiendo y en el momento en el cual suelto, él deja de estar, ¿cierto? Hay otro tipo de automatización que en el momento en el cual toco el fader o le doy clic, él empieza a borrar todo y no es hasta que
yo muevo en el cual se empieza a mover. Y si lo dejo en algún punto, él lo sigue escribiendo en ese momento y no vuelve al inicial. Bueno, hay varios tipos de automatizaciones que dejo que ustedes lo investiguen. Sin embargo, tenemos que aquí tengo la posibilidad de utilizar o de escoger ese tipo de automatización y mi parámetro. Esto es lo que me interesa explicar en este momento, que yo tengo mi parámetro. Aquí hay una automatización específica, voy a borrarla, ¿cierto? Entonces hay un punto en el taller que dice en el segundo yo no sé qué, vaya de tal, de tantos decibeles a tantos decibeles y bla. Entonces yo lo puedo hacer así o puedo hacer, no sé, una figura, lo que sea, ¿cierto? Esto es para Bloom, pero miren que también puedo hacerlo en el paneo. Miren que también puedo hacerlo en volumen principal, mute o solo. Ok, chévere. Ahora, lo que me interesa es, yo puedo automatizar un plugin entero o puedo automatizar parámetros dentro del plugin. Si tenemos una reverberación de tal y tal color y la quiero solo en una frase específica, ¿cierto? La quiero aquí. Entonces, mi plugin está totalmente apagado, se prende cuando yo le digo en tal sitio se prende y se vuelve a apagar. Ok, ¿cómo hacemos eso? En Logic tenemos, nosotros estamos utilizando el croma, ¿sí? Y miren que en el momento en el cual le damos croma, él me despliega todos los parámetros que puedo automatizar de ese efecto, es decir, la reverberación. Sin embargo, em, hay dos formas de hacerlo. Perdónenme. Ley mono. Ajá. Ok. Entonces, aquí tengo los parámetros de mi ecualizador, pero no me permite, digamos, apagar todo el ecualizador, ¿cierto? Aquí, cuando le digo principal, es cuando me aparecen los bypass de cada efecto que tengo, de cada plugin que esté relacionado dentro de ese canal. En este caso, Chroma Verb Bypass, ¿cierto? En Pro Tools, en los plugins, hay un botoncito que literalmente dice Bypass. Entonces, ese es el que tendrían que automatizar. ¿Qué pasa con las automatizaciones de bypass? Que yo solamente voy a tener dos parámetros. ¿Cuáles son? Prendido o apagado, ¿cierto? Es decir, aquí, por más que yo trate de hacerle una línea, es decir, que sea como un tipo de volumen o como creciendo, como ascendente o descendente o progresiva, no va a pasar porque solamente me permite esos dos parámetros. O está prendido o está apagado, hermano. No hay ningún otro. ¿Vale? ¿Qué pasa con los diferentes tipos de parámetros que tengo acá? La distancia, ¿cierto? Entonces, ese tipo de parámetros sí me permiten a mí ser progresivas, ¿sí? Entonces, si hablábamos de que quiero que mi cantante en cierto momento se vaya un poco para atrás, pero solamente en términos de distancia, no de volumen, no de fader, no de efecto, no cambiar el efecto, entonces simplemente lo automatizo en cierto lugar y pues lo vuelvo a poner en el lugar en el que yo desee. Ese es el tipo de automatizaciones que se utilizan o que están a disposición de acuerdo a las necesidades de cada proyecto. Hay algo muy importante. No necesariamente, eh, no necesariamente todos los plugins o todos los DO manejan la misma forma para manejar o para utilizar las automatizaciones. En Pro Tools, hace varios años, ya cuando estaba estudiando, me acuerdo, no sé si siga de la misma forma, me acuerdo que había que meterse al plugin, seleccionar el parámetro y mandarlo, es como activarlo, como abrirle la puerta y después sí me aparecía. Antes, si yo le daba en la sección de automatización, no me salía nada más que el volumen, el paneo o el mute, porque yo no lo había activado, es decir, no le había dicho yo quiero de este plugin, quiero tales parámetros para automatizar, a diferencia de Logic, que pues él mismo ya los pone aquí. Simplemente aparecen cuando están. Miren que si yo abro aquí, le digo principal, me va a sacar tres plugins. El ecualizador que está, pero no tiene nada, el Chroma Ver y el otro Ver que incluso está apagado. Si le metemos otra cosa, pongámosle una distorsión, van a ver que automáticamente
él lo pone acá, inmediatamente, ¿sí? Entonces es chévere de Logic eso que no tengo que preocuparme por, es que no lo activé, que no lo... ¿Listo? ¿Hasta ahí hay alguna pregunta o si no para continuar con el taller? Bueno, sigo. Entonces, aquí tenemos el delay, en este punto 8 el delay y reiniciar el video. Después hay que hacer lo mismo con un efecto de reverberación. Entonces, con este audio, ¿Quién dijo que todo está perdido? Yo vengo a ofrecer. listo, con ese audio hacemos un delay y una reverberación. Realiza una automatización, un disminuyendo de 0 decibeles a menos 10 decibeles desde el segundo 5 al segundo 16. Listo. Hay gente que me pregunta, después del segundo 16 debe volver a... Sí, tiene que... Sería bueno que volviera a los 0 decibeles iniciales. Sobre la pista voz 2, realice una ecualización libre de 3 bandas en la cual use un pasabajos y un pasaltos. Aplique una automatización en la cual active y desactive la ecualización realizada. Claro, esto puede parecer como que estamos haciendo el proceso de ecualización. Sin embargo, lo que me interesa es que insertemos el ecualizador para poder automatizarlo. Es muy sencillo. 3 bandas y ya les dije un pasabajos y un pasaltos, ¿cierto? Entonces vamos a ver qué hay aquí. Tanto yo amé, ni siquiera llames, no digas mi nombre. Quiero recordarte estando junto. Listo. Esto es exagerado, evidentemente. Tengo mi pasabajos, mi pasaltos y pues otra banda, porque están diciendo que son 3, entonces tengo otra banda tipo notch, lo que sea. Listo. Eso es lo que Tanto me yo interesa. amé, Está ni apagado, lo prendo, ¿no? siquiera llames, no digas mi nombre. Es importante que, ¿por qué este tipo de ecualización? Para poder evidenciar o que sea el cambio que sea evidente, ¿no? Tanto yo Si yo amé, lo prendo, lo ni apago, siquiera llames, no uno digas mi dice, ya, ahí lo entendí. Si son ecualizaciones muy sutiles o si son ecualizaciones como más de timbres y de colores, cuando se prendan y se apagan, pueden ser un poco más difíciles de apreciar. Entonces, pues la ecualización, por eso se les dice pasa altos, pasa bajos y algo tipo medios que lo vuelva un poco nasal para poder que cuando se automatice sea evidente. Muy sencillo. Entonces aquí tenemos, igual vas a decir algo, Bueno, adelante. Dime. con respecto a ese punto de la ecualización, o sea, obviamente lo obligatorio es el pasaltos y el pasabajo, ¿cierto? Sí, El tercero, en este caso, yo le puedo meter un efecto campana, un shell, creo que ajá, es en sí, inglés, como este, sí, tipo y Bell. ya, y te deja tal cual como uno lo escogió. O sea, que tenga el Sí, pasabaltos, el pasabaltos y el tipo velo, en mi caso, ¿no? sí. Puede ser cualquiera, ese último, el tercero puede ser cualquiera. Si quieres puede ser notch, puede ser campana, puede ser aditivo, puede ser sustractivo, lo que sea, pero que sean 3 bandas. Entonces hay uno que es el corte altos y bajos y entonces pues otro tipo, entonces el que desees. ¿Listo? Ah, listo, sí, señor, muchas gracias. Listo, con gusto. Y bueno, seguiríamos con la automatización de ese parámetro. Aquí ya está el bypass de la ecualización, lo prendo y lo apago en el momento en el que ustedes quieran. Sobre la voz 2 realice un delay libre automatizado en algunas frases de su interés. Ok. Evidentemente no va a ser sobre este punto, esta ecualización. Esto es solo para ese punto anterior. Entonces, pues ya la ecualización se apagaría. Tanto yo amé, ni siquiera llames, no digas mi nombre. La idea es que ustedes puedan escuchar el audio y analizar en dónde podría musicalmente caber un delay o que sea acorde, que sea un delay en algunas frases de interés. Por lo general, o yo recomiendo que sea hacia el final de cada frase, ¿cierto? O no de cada frase, de cierta frase. Tanto yo amé. Tanto yo amé, yo qué sé, puede ser a tempo, puede ser no a tempo, no necesariamente tiene que ser en la misma medida. Listo. Descarga una carpeta de uno de los proyectos que se encuentra en el enlace. Bueno, aquí solamente hay uno disponible. Entonces se descarga este multitrack.
Relu- realice una escucha crítica a cada canal e identifíquele con el audio mezclado de la referencia. Tenga en cuenta la ubicación, el rango de frecuencias y el nivel de volumen de cada canal. Analice los posibles efectos que pueden tener los canales en el proceso de mezcla. No sé por qué no estaba la referencia aquí, es un enlace de YouTube. Sin embargo, se los comparto tan pronto termine vía correo, que es esta canción, es esta. Un sonido que llena mi alma. Bueno, la idea es hacer un sound alike con este multitrack que es bastante sencillo. Dice, bueno, sí, evidentemente no hay que mostrar el análisis, no hay que indicarlo en este punto, pero no es acertado descargar el track y empezarlo a mezclar. No es acertado. Necesitamos escuchar la referencia, tomar ciertos apuntes, realizar un análisis del paneo, cuáles son las sonoridades, cuáles son los posibles efectos, si hay automatizaciones, dónde están ubicados. Bueno, esto es importantísimo antes. Se evidencia o es bastante notorio cuando la gente empieza a mezclarlo de una. Es bastante evidente, ¿sí? Y están perdiendo el tiempo, es decir, hacen doble trabajo porque después lo mezclan, van a la referencia y tienen que volver a mezclar. A diferencia de si hacen el análisis de la mezcla o de esta referencia, sacan sus apuntes y sobre eso es que empiezan a realizar los procesos. ¿Listo? Organiza el proyecto, cree canales submasters, canales auxiliares. Claro, en este momento es mucho más evidente cuando yo tengo escrito que hay tantas voces y las voces tienen la misma reverberación. Entonces tengo tres voces, una voz líder, dos coros y para esas tengo un mismo canal de reverberación o no, o tienen diferentes reverberaciones. Entonces por cada voz tengo tres cada canal, entonces tengo tres canales auxiliares se van a llamar reverberación, pues con cada una, como las llame, o bueno, entonces antes yo ya tengo mi plan de cuántos canales voy a tener. Tenga claro el flujo de señal adecuado y realice el proceso de mezcla teniendo en cuenta los contenidos del curso, ecualización, procesos dinámicos, efectos y automatización. Esta fase, perdón, este punto es un abrebocas a la fase final en la cual ustedes tendrán que realizar una mezcla sound alike completa eh, pues hay varias opciones que ustedes pueden escoger. Sin embargo, digamos, lo que busca este taller es introducir los procesos de tiempo, las automatizaciones y que lo vayan aplicando también en esta mezcla junto con los procesos dinámicos y la ecualización que ya han realizado. ¿Listo? Realizar el bounce, realizar el video explicando, eh, incluir los audios, comprimir .zip y mandar. Es muy importante, no solo para esta fase, sino para la fase 5 también, que lo que les digo, la fase 5 no tiene nada más que la mezcla sound alike también de un proyecto. Que ese incluye ya, digamos, absolutamente todos los procesos vistos en el curso. Entonces, este punto 14 es ese primer acercamiento a el uso de todos los efectos que tenemos, ¿cierto? Vamos a empezar a ecualizar, vamos a empezar luego continuamos con la compresión, miramos qué efectos de tiempo hay, la disposición, el paneo, los volúmenes, recuerden la estructura de ganancia, bueno, etcétera. Se comprime, se hace el documento o incluyen los videos en el documento y se sube al entorno de evaluación. Esa sería la fase, muchachos. ¿Hay alguna duda, alguna inquietud, algo que quieran revisar específicamente? Los escucho.
Bueno, supongo que no. Voy a dejar de compartir pantalla. Les pido excusas por ese enlace que tal vez no sé por qué no lo tenía allí, pero ya mismo se los voy a mandar por correo interno en campus para que lo tengan presente. Mm, se estará cambiando el documento de la fase final para actualizarlo. Entonces, si hay alguien que de pronto ya esté revisándolo, sería importante que lo haga la próxima semana, si ya están en ese punto, ya que allí solo hay un proyecto, pero se incluirán dos más para que tengan la posibilidad sí, que puedan escoger ustedes entre los diferentes géneros que se proponen. Bueno, ¿hay alguna duda, Iván, Edward o Kevin? Pues por el momento no, profe, en dado caso, mientras que vamos haciendo el taller, yo creería que van a surgir dudas, porque hay ¿Listo? cositas que no quedaron como claras, entonces pues en mi caso yo estaría como molestándolo para una ayudita ahí más de eso. Dale, con todo gusto. Igual si deseas que revisemos algo en este momento, también lo puedes hacer. ¿Listo? Ah, listo, sí. Vale. ¿Alguien más? No, maestro, todo claro, muchas gracias. Listo. Súper, Kevin. Muy amable. Cualquier cosa que tengan, duda, inquietud, pueden escribirme, ya sea en Campus o en Teams. Teams es un poco más rápida la respuesta. Estaré pronto a terminar de calificar sus talleres de la fase anterior y cualquier cosa que necesiten, pues me cuentan. ¿Listo? Les agradezco nuevamente a los presentes, Iván, Edward y Kevin. Muchas gracias por su tiempo, gracias por asistir sincrónicamente a este encuentro, a todas las personas que lo están viendo asincrónicamente. Espero que sea valiosa la información. Cualquier duda, inquietud, sugerencia, reclamo, pueden realizármela, pueden compartírmela y espero que se diviertan en esta actividad. ¿Listo? Entonces, nos estamos viendo, muchachos. Muchas gracias. Hasta luego, profe, que esté muy bien. Chao, chao.